Buenos días, Grace Life Church. ¿Cómo están en esta mañana? Espero estén bien. Cada uno de ustedes reciban un saludo muy caluroso de mi parte, de su pastora, en esta mañana. Y espero que ya usted esté alerta, que ya haya despertado bien, ya haya tomado, si es que no está ayunando, su cafecito, su jugo de naranja o de manzana, lo que usted acostumbre en la mañana, y haya ya desayunado con su familia y estemos listos para escuchar la palabra de Dios en esta mañana. Quien esté a su lado, simplemente dele una sonrisa y dele un abrazo, un high five o no sé, algo que podamos saber que estamos juntos, congregados en esta mañana. Muy bien, y déjenme antes de iniciar con las escrituras, de ir a la escritura, déjenme decir un poco de lo que está pasando en nuestra iglesia. Como ustedes saben, hemos estado solamente virtual este mes de enero debido a los altos casos de virus que hay en nuestra ciudad, y pareciera ser en muchas ocasiones cuando la iglesia cambia de presencial a virtual que lo único que ocurre es el sermón del domingo en la mañana, y parece, algunos quizás piensan, pues la iglesia no está haciendo mucho más que eso. Y no es la realidad, por lo menos no con nosotros, y le damos gracias a Dios por ello. Y déjenme compartir un poco de lo que ocurre en la semana en esta su iglesia. Los lunes empezamos la semana, un grupo de damas, un grupo de mujeres, madres, orando todo un lunes entero. Y este grupo, este life group, se llama Grace Moms. Y es hermoso porque desde las 4:30 de la mañana hasta las 12 de la medianoche hay una dama orando cada hora de este día, de cada lunes, en nuestras rodillas, intercediendo por nuestras familias y nuestros hijos. Así es que sepa que estamos orando por nuestras familias. También los miércoles, si usted no se ha podido comunicar con nosotros o conectar, tenemos nuestro estudio bíblico a través de Zoom. Y justo esta semana que acaba de pasar, este miércoles, iniciamos nuestra serie de estudios bíblicos con el Dr. Samples, descubriendo nuestros dones o los dones espirituales y el ministerio laico. Y fue una clase muy hermosa, muy bendecida. Si usted no nos acompañó, se perdió de un muy hermoso tiempo. Así es que le animo a que este miércoles siguiente usted nos acompañe, aún hay tiempo. Y entendemos que a veces tienen que trabajar o ocurren otras cosas, pero si puede, le esperamos este miércoles. Dr. Samples estará con nosotros de nuevo. El jueves, nuestra hermana Leti Medrano, ella nos reúne a todas las mujeres de Grace Life y algunas amigas que también se conectan de nuestra congregación. Ahí oramos de 10 de la mañana a 11 de la mañana. Tenemos un pequeño devocional que de hecho las animo, conéctense. Dios habla a través de ese devocional en una forma muy especial al corazón de nosotras como mujeres. Y estamos en un hermoso tiempo de devoción, de estar en un devocional y después de oración, pidiendo por las peticiones y agradeciendo a Dios por tantas oraciones también ya contestadas. Así es que, mujeres, si gusta usted ser parte de este hermoso grupo que oramos y escuchamos palabra de Dios cada jueves a las 10 de la mañana, comuníquese con su servidora o con nuestra hermana Leti Medrano y con gusto le pasamos la información. También este jueves, justo que acaba de pasar, iniciamos un life group nuevo. Es un grupo de jovencitas y le hemos llamado por ahora GLC Teen Girls. Y nuestras jovencitas se están reuniendo una vez por mes para platicar, para tener su devocional juntas, para hacer varias actividades que las unan más y que las acerquen a la misma vez más hacia Dios y lo que Dios quiere para ellas. Así es que oren por nuestras jovencitas, por este nuevo grupo y por su líder también. Y esto es aparte del estudio bíblico que ellos tienen los viernes a las 7 de la tarde y nuestros niños a las 4:30 los viernes. Todo esto virtual, todo esto por medio de Zoom. Así es que la iglesia de Dios sigue adelante. La iglesia de Dios sigue trabajando, sigue obrando, y es nuestra oración que por medio de cada una de estos tiempos de oración y de estudio bíblico, Dios esté fortaleciendo a su iglesia cada día más,
pues solo Él sabe lo que el mañana traerá y es necesario estar firmes y listos. Así es que les invitamos, únase a nosotros. Si usted no tiene una iglesia o no es parte de un grupo pequeño, le invitamos a que nos acompañe. Muy bien. Bien, ahora sí. Ven, hasta me cansé nada más de platicarles lo que hacemos. No, de verdad es una gran bendición y no lo decimos con ninguna presunción ni mucho menos, sino para que recobremos ánimos y sepamos que la iglesia de Dios sigue viva, sigue activa, porque Él es el que da vida a su iglesia cada día y sabemos que Dios está obrando. Muy bien, vamos a ir a nuestra Biblia. Le invito a que la abra. Espero que ya no tenga tierrita su Biblia, ya que todo este mes usted la esté leyendo. Y busque 2 de Samuel, capítulo 23, versículos del 9 al 10. 2 de Samuel 23, 9 al 10. Estaremos dándole lectura y hablando un poco de un varón llamado Eleazar esta mañana. Pero antes de ello, vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta mañana. Gracias porque nos permites estar juntos, adorando tu nombre, pero también escuchando palabra tuya. Te pido que hables al corazón de cada uno de nosotros, que nos despiertes si es necesario, Señor, y que estemos atentos a tu voz en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Y amén. Muy bien. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 23, usted va a encontrar que ya para este tiempo, ya el gran rey David, está llegando al final de su vida, está ya llegando a los últimos días aquí en la tierra. Y como suele suceder, al verse que ya sus días están terminándose, él hace un recuento. Él empieza a hacer memoria de lo que ha sido su vida, de cómo ha enfrentado diferentes situaciones y cómo la fidelidad de Dios se ha demostrado en su vida a cada paso. Y en el versículo 23 llega a ese episodio de su vida en la cual él habla de los guerreros, los grandes guerreros de David, ¿no? Y déjenme decirles solamente un poco que David tenía un ejército que era el que los defendía a Israel en contra del enemigo, y dentro de este ejército tenía 30 varones que les llamaba los 30 valientes de David, que eran 30 hombres de guerra que sobresalían al resto del ejército y en quienes David tenía mucha confianza para que lideraran y para que fueran parte del liderazgo de este ejército, ¿no? Pero dentro de esos 30 valientes de David que rescataban mucho y eran honorables estos hombres, había 3 que destacaban aún más que el resto de los 30. Dentro de estos 3 está un varón que se llamaba Eleazar, y de él vamos a estar hablando un poco esta mañana. Y en 2 de Samuel capítulo 23 versos 9 al 10 dice lo siguiente: después de si usted se va al versículo 8, se va a dar cuenta que habla de otro de estos 3 valientes, y por eso es que dice: después de Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaba con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla, y se habían alejado los hombres de Israel. Siendo Eleazar, se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada a su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Dios bendiga su palabra en esta mañana. Y vamos a estar viendo 3 cualidades de este hombre Eleazar y cómo él enfrentó esta batalla. Pero también al final estaremos viendo cuál fue la arma que él usó dentro de esta batalla. Y si leímos bien y si usted puso atención al pasaje que acabamos de leer, está David recontando una ocasión en el pasado en el cual estuvo el ejército enfrentándose a los filisteos. Ahora, los filisteos era un grupo un pueblo enemigo de Israel. De hecho, cuando David mató al gigante, si usted recuerda, ese gigante era parte de este pueblo filisteo. Tenían algunos gigantes dentro de este grupo de enemigos.
Y está aquí David recordando como en una ocasión estaban ellos enfrentándose contra este grupo de enemigos, los filisteos, y David recuerda que en esa ocasión en específico Eleazar estaba con él, pero justo cuando iban a entrar a la batalla, el pueblo, el resto de los hombres de Israel se alejaron de la batalla, retrocedieron. Sin embargo, destaca en la memoria de David el hecho que Eleazar permaneció. Eleazar no retrocedió junto con los demás, sino que él fue el valiente que se enfrentó en contra de los filisteos. ¿Y cuáles son estas tres cualidades que vemos en este gran hombre de guerra? Este gran hombre si usted lee el versículo anterior y los versículos después de este, se va a dar cuenta que cuando David habla de estos tres hombres valientes, de los otros dos, solamente hay un versículo dedicado a cada uno. Sin embargo, de Eleazar hay estos dos versículos y David va un poco más, o el autor va un poco más en detalle en lo que hizo este hombre. ¿Okay? ¿Y por qué? ¿Qué fue lo que resaltaba de este Eleazar que le dedicaron dos versículos y no solamente uno en este pasaje de la Escritura? Y lo primero que vemos de Eleazar es que él pudo identificar a su enemigo. Él supo contra quién era la batalla. Él supo a quién tenía él que atacar. ¿Qué tan importante era esto para él? Porque recuerden que cuando él estaba a punto de enfrentar al enemigo, a punto de enfrentar a los filisteos, el resto de los hombres corrieron. El resto de los hombres se alejaron y dejaron al pobre de Eleazar solo. Ahora, muy bien, Eleazar pudo haber quitado sus ojos de los filisteos y pudo haberse enfocado en este grupo que lo abandonó. Y si él hubiese hecho eso, si él hubiera dejado de identificar al enemigo y de tener en claro contra quién estaba peleando, iba a ser un momento de debilidad en la vida de él, en esa guerra que él estaba enfrentando, puesto que la espalda ahora iba a estar dándosela al enemigo y el enemigo podría muy bien haberle atacado en ese momento, sin que él estuviera viendo lo que el enemigo estaba haciendo. Sin embargo, estos hombres que se alejaron, él los dejó que hicieran lo suyo porque él sabía, yo estoy peleando contra estos filisteos. Muy fácilmente podría Eleazar haber paradose, haber detenidos en donde él estaba y haber volteado y haber gritadole a estos hombres. Muy fácilmente él podría haberse detenido y haber regañado a estos hombres, o haber tratado de darles una lección, o incluso tratar de criticarlos. Y si él hubiese hecho eso, entonces su enemigo o su batalla en contra de ya no hubiese sido en contra de los filisteos, sino que por ese instante, por ese momento, su enemigo se hubiera convertido en estos hombres que se alejaron y su enfoque hubiera estado mal y su lucha hubiese estado mal encaminada, porque ahora él estaría luchando en contra de su propia gente y no en contra de los filisteos, el verdadero enemigo, quien realmente podría hacerle daño al ejército y al pueblo de Israel. Él identificó a su enemigo. Qué gran cualidad de un guerrero valiente, que nada le distrajo, sino que él supo, contra ellos voy a pelear. No contra estos hombres que me dejan solos, no contra estos bárbaros que se alejan cuando más los necesito, sino contra ellos voy yo a pelear. Identificó bien a su enemigo. Y qué importante y qué lección tan grande para nosotros como cristianos, identificar a nuestro enemigo, poder saber contra quién es nuestra lucha. Y nos dice en 1 de Pedro 5:8 lo siguiente: estad sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, o nuestro enemigo el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Contra él es nuestra lucha. Él es nuestro enemigo. Y Satanás es astuto. Y Satanás es mentiroso. Y Satanás sabe cómo hacer al ser humano caer. Y conoce
hasta cierto punto la debilidad del ser humano. Y que hay ocasiones en las que Él trata de hacernos desviar, de hacernos ya no ver que mi lucha es contra Satanás y de cuidarme en contra de ese enemigo. Y quizás llegue el momento en el que quiera hacernos ver al prójimo. Quizás llegue el momento en que quiera hacernos ver lo malo que esta persona está haciendo. O poder pensar, ¿y por qué se viste de esa manera la pastora? ¿Que no sabe que no debe de vestirse así? ¿O por qué dice esto esta persona en ese tono de voz? ¿Que no sabe que eso me daña y me lastima? ¿O por qué esto? ¿Por qué el otro? Y volteamos nuestra vista ya no del enemigo real en contra de nosotros como cristianos y empezamos una lucha en contra de nuestro prójimo. Qué tan importante es que usted y yo identifiquemos a nuestro enemigo. ¿Contra quién estamos peleando? Contra Satanás, contra el pecado que puede infiltrarse en nuestra vida sin que usted y yo a veces nos demos cuenta, contra la complacencia, contra ese pensamiento de que todo está bien en mi vida cristiana. Yo soy fuerte y no tengo que leer mi Biblia por tanto tiempo. Todo está perfecto en mi vida y me conformo con escuchar a algún predicador, mi predicador favorito entre semana. Todo está bien, no tengo que congregarme entre semana en estos grupos pequeños porque todo está bien en mi vida. Y esa complacencia puede hacer que nos alejemos de Dios. Contra esas cosas es nuestra lucha. Y no contra mi prójimo. Y no contra el que está al lado mío. Nuestra batalla es espiritual. Y al igual que Eliezer, no nos distraigamos y no quitemos nuestra vista de saber contra quién estamos peleando. ¿Y qué otra cualidad tuvo Eliezer? ¿Por qué se menciona él aquí en esta parte y llega a la memoria de David al fin de sus días? Porque él se mantuvo firme en la batalla. Cuando él empezó esta batalla, él vio que todos los hombres retrocedieron y se fueron y se alejaron y lo dejaron solo. Sin embargo, él, aunque tuvo la opción de correr junto con ellos, aunque estaba viendo al mismo enemigo que ellos, aunque sabía el poder que tenían los filisteos, las armas poderosas que tenían los filisteos, el potencial que tenían los filisteos de derrumbar a Israel, él se mantuvo firme en esa batalla. Y parece ser que fue el único en ese momento que decidió mantenerse firme en esa batalla. Él no huyó de la batalla. Él no corrió, él no se quedó a medias. Él no dijo, yo no puedo hacer esto, así es que no puedo, David, alguien más que lo haga. Esto no es realmente mi llamado, esto no es realmente lo que yo puedo hacer. No dejó todo a medias, sino que él se mantuvo firme, aun cuando todos los demás no se mantuvieron firmes. Y esta parte me recuerda de Elías, el profeta de quien hablábamos la semana pasada, y no está en mi sermón, pero viene a mi mente cuando Elías está allá escondido. Dios lo ha llevado a un lugar desierto y está él allá encontrándose con Dios y está en una depresión profunda y Dios le pregunta, ¿qué te pasa? Y él dice, es que soy el único, parece ser que soy el único que no se ha arrodillado enfrente de los Baales o enfrente de dioses falsos. Y Dios le abre los ojos y le dice, no eres el único. Parece ser que eres el único que te has mantenido en esta carrera cristiana. Parece ser que eres el único que no te has arrodillado frente a dioses ajenos. Parece ser que eres el único que ha sido lo suficientemente valiente para resistir todas esas cosas que te alejan de mí. Y fue difícil el resistir. Y fue duro ser el único cristiano dentro de un mundo no cristiano. Y encontramos a Elías que se está quejando pensando, soy el único. Sin embargo, Dios le dice, hay unos cuantos más de miles que tú no conoces, que tampoco han doblado su rodilla a Baal. No eres el único, Elías. Parece ser que eres el único en esta batalla. Parece ser que todos los demás se han dado a lo que el mundo les ofrece. Pero no eres el único.
Hay unos cuantos más miles que no se han arrodillado ante ningún Dios falso. Hay unos cuantos más miles aparte de ti que no conoces y no has visto aún, que permanecen fieles a mí, que viven agradándome a mí, aun cuando las circunstancias sean difíciles, aun cuando sus vidas estén en peligro, no se han arrodillado a ningún Baal. Y así puedo imaginarme ahora Eleazar, él pensando yo soy el único, sin embargo, manteniéndose firme, porque Dios estaba con él. Y qué bendición trae eso a mi vida, saber que así como Dios le dijo a Elías, no eres el único. Me imagino que también Eleazar sintió, aunque sea físicamente solo yo, no soy el único que pelea las batallas. Y qué bendición para usted y para mí saber eso, que aun cuando veamos a nuestro alrededor y veamos qué pasó con aquella persona que se entregó hace tiempo, qué pasó con aquella persona que profesó haber aceptado a Cristo Jesús como su Salvador y dónde están, y puede llegar esa tristeza a nuestros corazones y ese desánimo de decir yo ya no puedo continuar. Yo soy la única que aún está permaneciendo. Yo soy el único que aún está en esta lucha, en esta batalla, en este caminar cristiano. Y que no todo es una batalla, que es solamente una forma de explicarlo, ¿no? Y parece ser que somos los únicos. Sin embargo, Dios nos dice, no somos los únicos. Aun cuando todos retrocedan, mantengámonos firmes como lo hizo Eleazar. Y esa es una cualidad que él tuvo como gran guerrero, que lo llevó a ser uno de los 3 valientes de David. Identificó al enemigo, se mantuvo firme en la batalla cuando parecía que nadie más estaba firme en ella. Y la tercera cualidad de este hombre es que peleó hasta que se cansó. No dejó las cosas a medias. Dice el versículo 10 de ese pasaje que acabamos de leer, y hirió a los filisteos. ¿Hasta cuándo? Hasta que pensó, bueno, pues ya es suficiente. Hasta que vino a su mente, espérame, si soy el único y aquellos que están haciendo nada, no, pues yo tampoco, ya no voy a hacer nada más. ¿Por qué tengo que hacerlo todo yo? ¿Hasta ese punto él peleó? No. Nos dice aquí que él peleó contra los filisteos y los hirió. Estaba teniendo éxito en cada una de las cosas que él hacía. ¿Hasta cuándo? Hasta que su mano se cansó. No dejó de estar dentro de esta batalla. No se dio por vencido, no lo dejó todos a medias. Y me imagino que hubo momentos en los cuales él podría haberse dado por vencido, y humanamente momentos en los cuales él se cansaba, momentos en los cuales quizás él deseaba sentarse un momento y descansar o respirar, no sé, quizás. O quizás, yo no sé cuántos de ustedes corren, cuántos de ustedes han corrido algún maratón. Como ustedes saben y les he dicho antes, yo no, ni pretendo haberlo hecho ni siquiera. Pero me dicen por ahí, y he leído por allí, que en aquellos que corren carreras, llega un momento en el cual el cuerpo está tan agitado, tan agotado, que aún así hay algo dentro de ellos que el cuerpo produce, que el cerebro produce un químico que les ayuda o les impulsa a seguir corriendo. Y a esto le llaman the runner's high. Y me imagino que algo así le sucedió a Eleazar, que aunque su cuerpo humanamente estaba ya desgastado, estaba ya sin fuerzas, algo se producía o algo había dentro de él que producía el poder seguir adelante, el poder seguir luchando en contra del enemigo. Y cómo no saber que algo que había dentro de él quizás fue el Espíritu Santo dentro de él. No quizás, tuvo que haber sido el poder de Dios dentro de él. Y qué hermoso es saber en usted y en mí que cuando llega el momento y que queremos decir, yo ya no puedo más, esto es demasiado para mí, o simplemente yo ya no quiero más. Saber que aun cuando pensamos ya no poder más, aun cuando estamos agotados, aun cuando estamos cansados porque está este problema sobre de nosotros continuo, y parece ser que no hay solución. Viene ese poder del Espíritu Santo dentro de nosotros y nos fortalece y nos ayuda a seguir adelante, ya no en nuestras propias fuerzas humanas, ya no en nuestra habilidad humana,
sino en su poder divino dentro de nosotros, en el poder del Espíritu Santo que nos limpia y nos da el poder seguir adelante. Y así es como fue con este hombre de Eliezer, que el poder de Dios estuvo en él, de tal manera que él pudo pelear hasta que se cansó. ¿Y cuando se cansó? Cuando obtuvo la victoria. Cuando Dios le dio la victoria, fue cuando él se dio cuenta que estaba cansado. Qué gran poder de Dios, ¿no? Que Él nos da la victoria y es cuando nos podemos dar cuenta, ay, sí, me cansé, pero lo logré en el poder de Dios. Porque después dice en el versículo 10, aquel día alcanzó el Señor. Toda la honra y la gloria es solamente para Dios. Qué interesante ver esto, que Él peleó esta batalla, que Él luchó cuando todos retrocedieron, que Él tuvo esas tres grandes cualidades, pero no fue para Él mismo. No fue para Él enaltecerse, sino dice, en aquel día el Señor le dio la victoria o alcanzó una gran victoria. Qué hermoso es saber que al final de todo Él obtuvo la victoria. Gran hombre y gran guerrero de Dios. Esas son sus tres cualidades, pero también es importante reconocer y saber con qué peleó este hombre. Así peleó, pero ¿con qué peleó? ¿Cuál fue el arma que él tuvo en su mano con la cual pudo él vencer a este enemigo? Y si usted leyó con cuidado, usted supo que dice una parte de la escritura que acabamos de leer, que él tuvo su espada en su mano y no soltó jamás esa espada. Fue el arma con la cual él peleó esa batalla, con esa espada. Y es interesante al estar estudiando sobre la cultura de estos guerreros. Ellos se entrenaban desde pequeños continuamente y ellos tenían que conocer bien su arma. De tal manera que cuando ellos la agarraran en medio de una batalla, no iba a ser la primera vez que ellos agarraran esa arma. No iba a ser la primera vez con la que ellos se familiarizaran con esa arma, sino que ya por años antes ellos habían estado conociendo su arma. Ellos sabían cómo se sentía esa arma. Ellos conocían el peso de su arma. Ellos conocían cómo iba a caer su mano agarrando esa arma. Ellos conocían qué tanta fuerza tenían que emplearle al arma para poder penetrar el cuerpo del enemigo. Ellos conocían cada parte de su arma. Ellos conocían el filo que tenía su arma. Y para hacer eso ellos tenían que haber estado practicando con esa arma continuamente. Ellos tenían que haber estado puliendo esa arma continuamente. De tal manera que su primer encuentro con el arma no era en la guerra, porque entonces no la iban a conocer y no iban a poder usarla a su potencial. Su primer encuentro con esa arma fue mucho antes de llegar a la guerra, de llegar a la batalla. Y este hombre conocía bien su arma, de tal punto que pudo derrotar al enemigo con esa arma. La suficiencia de su espada es lo que podemos ver en este punto. Él conocía bien su espada. ¿Y cuál es el arma que usted y yo tenemos en contra de esta lucha, en contra de este enemigo? El arma que usted y yo tenemos es la palabra de Dios. Nos dice en Efesios, y vamos a empezar la próxima semana a hablar sobre la armadura de Dios, y allí nos dice que una de las armas que Dios nos ha dado, una de las cosas con la cual Él nos equipa para poder estar listos en contra de las acechanzas del enemigo, que es Satanás, es la palabra. Y es la espada. De hecho dice que esta es la espada del cristiano. La palabra de Dios es la espada del cristiano. ¿Qué tanto conoce usted su espada? Si usted ve en Mateo cuando Jesucristo fue llevado al desierto y Él empezó a orar y ayunar por 40 días, llegó Satanás y le tentó. Llegó ese momento cuando Satanás trató de intentarlo. Y interesante que Satanás sabía por dónde atacarlo. Satanás sabía por dónde tentarlo. Él sabía que después de 40 días sin comer, él iba a tener hambre.
Entonces Satanás no vino y le tentó con algo más que sabía que no le iba a hacer caer, sino que le tentó con pan. Le dijo, sí, si tú eres realmente el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan y come. Algo tentador en ese momento. Sin embargo, ¿cómo Jesucristo combatió esa tentación? Con la palabra de Dios. Le dice que no sabes que está escrito, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que salga del corazón o de la boca de Dios. Con su palabra misma contrarrestó las acechanzas de Satanás. ¿Con qué vamos usted y yo a contrarrestar las acechanzas de este enemigo? Con la espada que Él nos ha dado, que es su palabra. La semana pasada estuvimos viendo cómo a la oración también es algo poderoso que Dios nos da para nuestra vida diaria, para nuestra disciplina cristiana. Y hay gran poder cuando estamos en nuestras rodillas, hay gran poder cuando clamamos a Dios, cuando estamos en esa comunión íntima con Dios, pero también cuando estamos en la Escritura, cuando conocemos bien esta arma poderosa que Dios nos ha dado. Cuando venga Satanás y quiera tentarnos y quiera hacernos desviar de nuestro caminar cristiano, ¿qué también conoce usted la palabra de Dios? ¿Qué también conoce usted las promesas de Dios? ¿Qué también conoce usted lo que Dios espera de usted y de mí? ¿Qué también conoce usted el carácter de Dios? Y si usted no lee este libro, si usted no lo conoce bien, usted va a batallar mucho en su vida cristiana. Porque aquí es donde Dios nos da de su guía. Aquí es donde Dios nos da de esa luz a nuestros pies, como dice el salmista. Yo le animo en esta mañana, amada iglesia, conozcamos nuestra arma, conozcamos la palabra de Dios, leámosla, meditemos en ella, que sea parte de nuestra vida diaria, así como con Eliezer, que dice que la espada, mientras él estaba en la guerra, en la batalla, dice que la espada se quedó pegada a su mano. Tan de él era esa espada, era parte, era extensión de él. No era cosa ajena a él, sino que llegó el momento de tanto que él la usó, de tanto que él le dio uso a esa espada, que la espada se le pegó a su mano. Yo imagino que al final trataban de quitársela y no se podía porque ya era parte de él. Que así sea este libro para nosotros. Que sea tan parte de nosotros que cada vez que hablemos salga palabra de Él de nuestra boca. Que cada vez que Satanás venga a querernos hacer tentar o alejarnos de Dios, salga palabra de Dios de nuestra boca y de nuestro corazón. Que cada vez que venga algún problema en nuestras vidas, salga promesa y palabra de Dios para bien. Que cada vez que queramos llegar en tentación o en pecado, o que nos preguntemos, ¿deberé de hacer eso? ¿Debería de hacer eso? ¿Lo hago? ¿No lo hago? Que salga la palabra de Dios de nuestro corazón, instruyéndonos y dándonos guianza y alumbrando nuestros caminos y nuestros pasos. Que así sea este libro a nuestras vidas, que sea una extensión de nosotros, que more dentro de nosotros y que entonces Dios obtenga la victoria en nuestras vidas. Que la victoria sea real y sea de Él en nuestras vidas. ¿Cómo está su vida de lectura? ¿Qué tanto conoce usted este libro? ¿Qué tanto está usted enamorado de este libro? ¿O es algo que usted dice, no le entiendo y qué aburrido leer ese libro y solamente lo hago a un lado? Yo le animo en este domingo que usted lea este libro, que sea el arma que usted use para combatir al enemigo. Que en esta mañana usted y yo podamos identificar el enemigo. Que usted y yo en esta mañana podamos permanecer firmes en este caminar cristiano. Que usted y yo en esta mañana podamos estar en esta lucha hasta que llegue aquel día final. Pero también que usted y yo hagamos uso del arma que Dios nos ha dado, de la espada que Dios nos ha dado para contrarrestar a Satanás. Que el día de mañana podamos poner ese mismo amor en los corazones de nuestros hijos,
para que cuando ellos tengan que tomar decisiones, ellos puedan hacerlo a la luz de la palabra. Y yo no sé, pero yo cuando estaba pequeña, seguido me decía mi papá, apréndetela, porque nunca sabes cuándo se nos va a quitar el privilegio de tenerla en nuestro hogar. Nunca sabes cuándo se nos va a quitar el privilegio y la libertad de poder abrirla libremente. Y yo no sé si ese día va a llegar o no a nuestra nación. Yo no sé si algún día, así como en otros países, es prohibido leer la palabra de Dios. Pero lo que hay en el corazón, nadie se lo puede quitar. Si esto está grabado en su corazón, si usted la conoce, si usted la sabe y se propone aprender a pasajes bíblicos, versículos bíblicos o simplemente a leer y aprender sus enseñanzas y están grabadas en su corazón, nadie se las va a poder quitar de allí. Y usted podrá experimentar la victoria de Dios en su vida. Así es que Grace Life en esta mañana, junto con recordarles de la oración, les animo. Leamos nuestra Biblia, atesorémosla, amemos la palabra de Dios y conozcámosle más y permanezcamos firmes, que hay gran victoria en Dios. La próxima semana estaremos hablando sobre Efesios y la armadura de Dios, así es que les espero y sé que va a ser un año en el cual Dios nos va a equipar para poder seguir adelante, usted y yo. Le animo a que tome a quien está a su lado y juntos vamos a orar y pedirle a Dios que nos haga hombres y mujeres que leamos su escritura. Hombres y mujeres con las cualidades de Eleazar en nuestra vida cristiana. Oremos. Señor, en esta mañana te damos gracias porque a través de este varón, Eleazar, tú nos has enseñado grandes cosas. Nos has enseñado las cualidades que él tuvo, que también podemos obtener con tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Yo te pido que si alguno de nosotros hemos estado teniendo lucha en contra de lo que no debemos, Señor, que tú nos recuerdes que nuestra lucha es en contra de Satanás, es en contra del pecado, es en contra de la complacencia, Señor. Y si bien mi hermano, mi compañero, mi prójimo tiene flaquezas al igual que yo, porque somos humanos, Señor, mi lucha no es en contra de ellos. Yo no tengo por qué estar continuamente atacándoles a ellos, Señor, continuamente criticando a ellos, continuamente gritando a ellos, Señor, sino que podamos saber que tú quieres que luchemos en contra del pecado, Señor. Pero no solamente que tú nos pides que lo hagamos, también nos equipas para hacerlo. Y yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque es hermoso poder abrirlas y poder leer todas tus promesas. Es hermoso poder abrirla y poder leer cómo tú eres un Dios santo y cómo tú pides que nosotros vivamos en esa pureza tuya, Señor, en esa santidad tuya. Es hermoso poder leerla y leer a través de las hojas del Antiguo Testamento las grandes victorias que le diste a tu pueblo, pero también las grandes exhortaciones que les diste y que me das a mí hoy en día. Es hermoso poder abrirla y poder leer en ella que tú me das de ti para poder seguir adelante. Grandes verdades hay en tu palabra, Señor. Es una espada viva, es un arma viva y eres tú hablando a través de estas hojas, Señor. Haznos una iglesia de oración, pero también una iglesia de escritura, una iglesia que conozcamos bien tu palabra. Y una iglesia que no seamos fácilmente engañados por ninguna otra cosa, sino que nos mantengamos en tu verdad continuamente. Y gracias por este día. Ayúdanos en todo lo que venga adelante. En el nombre de Cristo Jesús te lo pidemos. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga en esta mañana y espero pueda usted acompañarnos durante la semana. Dele un abrazo al que esté ahí al lado suyo. Y les reto, leamos la palabra de Dios un poco más esta semana. Dios les bendiga.